El silencio no siempre es paz, a veces es el arma más fría que existe. Cuando pensamos en manipulación o control, imaginamos gritos, amenazas, palabras hirientes, pero una de las formas más efectivas de dominar a otra persona no dice absolutamente nada. Es el silencio. Este silencio deliberado, prolongado, que llega justo después de un desacuerdo y que no busca calmar la situación, sino castigar sin dar explicaciones. Se llama en psicología el tratamiento del silencio y funciona porque ataca una necesidad humana básica, la de sentirnos vistos y reconocidos por quienes nos importan. Cuando alguien nos ignora de forma intencional, el cerebro interpreta esa desconexión casi como un dolor físico. No es exageración. Estudios de neuroimagen muestran que el rechazo social activa las mismas zonas cerebrales que el dolor corporal. Por eso el silencio impuesto duele tanto y por eso es tan eficaz como herramienta de control. Quien usa el silencio como castigo no necesita levantar la voz ni decir una sola palabra hiriente. Le basta con retirar su atención, su afecto, su presencia, para que la otra persona empiece a sentir ansiedad, culpa y una urgencia casi desesperada por arreglar algo que muchas veces ni siquiera sabe qué fue. Esa incertidumbre es precisamente el objetivo, mantener al otro adivinando, disculpándose, cediendo con tal de recuperar la conexión perdida. Lo más peligroso de esta dinámica es que suele confundirse con necesitar espacio o procesar las emociones con calma, que son cosas legítimas y sanas. La diferencia está en la intención y en la duración. Tomarse un tiempo para pensar antes de hablar no es lo mismo que desaparecer emocionalmente durante días como forma de castigo, sin explicación y sin fecha de regreso. Reconocer esta dinámica es el primer paso para dejar de caer en ella. Si notas que te encuentras constantemente rogando por una explicación, disculpándote sin saber por qué, o viviendo con miedo a que el silencio vuelva a aparecer, no estás siendo demasiado sensible, estás respondiendo de forma perfectamente humana a una forma real de control emocional. El silencio también comunica y a veces lo que comunica es poder. El estrés no solo te agota, literalmente cambia la forma física de tu cerebro. Vivir estresado durante semanas o meses no es simplemente sentirse mal, es un proceso biológico que reorganiza de manera medible las estructuras cerebrales encargadas de pensar, sentir y recordar. Cuando el estrés es puntual, el cuerpo libera cortisol para ayudarte a reaccionar rápido ante una amenaza y luego todo vuelve a la normalidad. El problema aparece cuando esa alarma nunca se apaga. El estrés crónico mantiene el cortisol elevado de forma sostenida y esto afecta directamente a la amígdala, la región cerebral encargada de procesar el miedo, que se vuelve hiperactiva. Al mismo tiempo, debilita el hipocampo, fundamental para la memoria y el aprendizaje, y reduce la actividad de la corteza prefrontal, responsable de la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones racionales. En otras palabras, cuanto más tiempo pasas estresado, más reactivo, olvidadizo e impulsivo puede volverse tu cerebro y menos capacidad tienes de frenar esa misma reactividad. Este círculo explica por qué las personas con estrés crónico suelen sentir que no son ellas mismas, se irritan con más facilidad, les cuesta concentrarse, duermen peor y hasta su capacidad de sentir placer con actividades cotidianas disminuye. No es debilidad de carácter, es el resultado directo de un cerebro que ha sido reconfigurado para sobrevivir a corto plazo a costa del bienestar a largo plazo. La buena noticia es que el cerebro conserva plasticidad durante toda la vida, lo que significa que estos cambios no son permanentes ni irreversibles. Reducir el estrés sostenido, dormir mejor, hacer actividad física regular y practicar técnicas de regulación como la respiración consciente profunda pueden ayudar a que el hipocampo y la corteza prefrontal recuperen parte de su función, mientras la amígdala reduce gradualmente su hiperactividad. Entender esto cambia la manera de mirar el estrés. No es solo una molestia pasajera que hay que aguantar, sino una señal biológica real de que el cerebro está pagando un precio. Escucharla a tiempo puede marcar la diferencia
entre un desgaste temporal y un cambio duradero en la forma en que piensas y sientes. No le tienes miedo a fracasar, le tienes miedo a lo que el fracaso dice de ti. El miedo al fracaso rara vez tiene que ver con el fracaso en sí mismo, tiene que ver con el significado que le hemos asignado. Para muchas personas, fallar en algo no se vive como esto no funcionó, sino como yo no sirvo. Una diferencia sutil en el lenguaje que esconde una diferencia enorme en el impacto emocional. Cuando el fracaso se convierte en un juicio sobre la propia valía, evitarlo deja de ser prudencia y se convierte en supervivencia psicológica. Este miedo suele forjarse temprano en entornos donde el error se castigaba más que se enseñaba, donde el cariño o la aprobación parecían depender del resultado obtenido y no del esfuerzo realizado. Si de niño aprendiste que una mala nota generaba decepción, distancia o enojo, tu cerebro asoció de forma casi automática fallar con perder el afecto de quienes te importaban. Esa asociación no desaparece sola con la edad, simplemente cambia de escenario, del boletín escolar al trabajo, a las relaciones o a cualquier proyecto personal. El resultado es una paradoja muy común. Personas capaces, incluso talentosas, que evitan intentar cosas nuevas, que postergan proyectos importantes o que se conforman con menos de lo que podrían lograr. No por falta de capacidad, sino porque no intentar elimina por completo el riesgo de fallar. Es una forma de protegerse que, sin darnos cuenta, termina costando mucho más que el fracaso que se pretendía evitar. Superar este miedo no significa dejar de sentirlo, sino cambiar la relación con él. Un cambio clave es separar el resultado de la identidad. Fallar en un proyecto no te convierte en un fracaso como persona, de la misma manera que un solo error no borra todo lo que sí funcionó. Otro cambio útil es redefinir qué cuenta como éxito, incluyendo el hecho mismo de haberlo intentado, de haber en realidad aprendido algo, de haberte movido, aunque el resultado final no haya sido el esperado. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es casi siempre parte del camino hacia él. El verdadero riesgo no es fallar, es dejar que el miedo a fallar decida por ti. El perfeccionismo no te hace mejor, te hace más lento, más ansioso y más infeliz. Solemos pensar en el perfeccionismo como una virtud disfrazada de defecto, algo que decimos en una entrevista de trabajo casi con orgullo, pero la psicología lo ve de forma muy distinta. El perfeccionismo no es la búsqueda saludable de hacer bien las cosas, sino un mecanismo basado en el miedo, donde el valor personal depende de un resultado impecable y cualquier imperfección se vive como una amenaza. Esta diferencia es clave. Buscar la excelencia impulsa a actuar, a mejorar, a terminar proyectos. El perfeccionismo, en cambio, suele paralizar. Si algo no puede salir perfecto, una parte de la mente prefiere no empezarlo, no mostrarlo, no terminarlo. Así surgen los proyectos eternamente casi listos, los correos que se revisan 20 veces antes de enviarse, las ideas brillantes que nunca ven la luz porque nunca se sienten suficientemente buenas, etc. Detrás de este patrón suele haber una creencia muy arraigada que cometer errores expone algo vergonzoso sobre quién eres. Por eso el perfeccionista no solo teme hacer las cosas mal, teme que ese error revele una insuficiencia personal más profunda. Esta carga convierte cada tarea, por pequeña que sea, en un examen silencioso sobre el propio valor, lo que explica el nivel de ansiedad desproporcionado que puede generar algo tan simple como enviar un mensaje o entregar un trabajo. El costo de este patrón es alto y muchas veces invisible desde fuera. Hacia afuera, un perfeccionista puede parecer exitoso, meticuloso, confiable. Hacia adentro, en cambio, puede estar viviendo agotado, insatisfecho de forma crónica, incapaz de disfrutar sus propios logros porque siempre encuentra algo que podría haber sido mejor. La satisfacción nunca llega porque la meta real no es un resultado concreto, sino una perfección que por definición no existe. Salir de este patrón no implica dejar de esforzarse, sino redefinir qué se considera suficiente. Fijar de antemano un criterio realista, determinado,
practicar mostrar trabajo imperfecto, sin catástrofe, y aprender a separar el error puntual del valor personal son pasos que poco a poco aflojan esa presión constante. Lo perfecto es casi siempre enemigo de lo hecho, y lo hecho, con sus imperfecciones, es lo único que realmente construye algo. ¿Y si la mayor trampa para tu felicidad fuera mirar constantemente la vida de los demás? Compararte con otras personas puede parecer natural, especialmente en una época dominada por las redes sociales. Sin embargo, ese hábito suele generar frustración, inseguridad y una percepción distorsionada de la realidad. Cada persona recorre un camino diferente, con oportunidades, dificultades y tiempos propios, por lo que las comparaciones rara vez resultan justas. Además, normalmente solo observamos los éxitos visibles de los demás, mientras ignoramos sus sacrificios, fracasos y desafíos cotidianos. Cuando conviertes la comparación en una costumbre, disminuye la satisfacción por tus propios avances y aumenta la sensación de insuficiencia. En cambio, enfocarte en tu crecimiento personal permite reconocer tus progresos, aprender de cada experiencia y establecer metas realistas acordes con tus capacidades. Admirar el éxito ajeno puede inspirarte a mejorar siempre que no alimente la envidia ni el desánimo. La mejor referencia para medir tu progreso eres tú mismo, comparándote únicamente con quien fuiste ayer. Así construirás una vida más plena, auténtica y libre. ¿Por qué el éxito ajeno puede doler más de lo que imaginamos? La envidia no nace únicamente del deseo de tener lo que otro posee, sino de la sensación de que nuestro propio valor disminuye al compararnos. Con frecuencia revela inseguridades, miedos o metas incumplidas que permanecían ocultas. En lugar de interpretarla como una prueba de maldad, conviene verla como una señal de aspectos personales que necesitan atención. Cuando identificamos aquello que admiramos en otra persona, descubrimos también lo que deseamos desarrollar en nosotros mismos. Esta comprensión transforma la envidia en una oportunidad de crecimiento. En vez de resentir los logros ajenos, podemos utilizarlos como inspiración para mejorar nuestras habilidades, fortalecer la confianza y avanzar con propósito. Reconocer nuestras fortalezas y aceptar nuestras limitaciones reduce la necesidad de competir constantemente. Así dejamos de vivir pendientes de los demás y comenzamos a construir una autoestima más sólida basada en el esfuerzo, la constancia y el auténtico crecimiento personal diario y consciente. ¿Y si el mayor obstáculo para cambiar no estuviera fuera, sino dentro de tu propia mente? Tu cerebro busca protegerte de la incertidumbre porque interpreta los cambios como posibles amenazas, incluso cuando pueden mejorar tu vida. Por eso inventa excusas convincentes como no es el momento, mañana empezaré o así estoy bien. Estas justificaciones reducen la incomodidad inmediata, pero también mantienen los mismos hábitos y resultados. Cambiar exige esfuerzo, paciencia y aceptar errores durante el aprendizaje. La mente prefiere lo conocido porque consume menos energía mental y ofrece una sensación de seguridad. Sin embargo, cada pequeño paso rompe esa resistencia interna y demuestra que eres capaz de adaptarte. Cuando reconoces las excusas sin creerlas, automáticamente recuperas el control sobre tus decisiones. En lugar de esperar sentirte completamente preparado, actúa con lo que tienes hoy. La confianza no aparece antes del cambio, surge después de actuar repetidamente. Cada avance fortalece tu disciplina y debilita el miedo al fracaso, permitiéndote construir una versión más libre, consciente y resiliente. En todo el mundo, muchas personas pueden mentir hoy. Probablemente ya lo hicieron. Mentimos mucho más de lo que creemos. Eso dice la psicología. Y casi nunca por las razones que imaginamos. La mayoría de las mentiras no buscan engañar por maldad, buscan proteger algo. Protegen una imagen, evitan un conflicto, suavizan un rechazo o simplemente nos ahorran una conversación incómoda que no sabemos cómo manejar. Decir estoy bien cuando no lo estamos o me encantó, cuando en realidad no, son mentiras sociales tan automáticas que ni siquiera las registramos como tales. Desde muy pequeños aprendemos que decir la verdad tiene consecuencias y que decir lo que el otro quiere escuchar suele generar menos fricción. Así se construye un hábito mental. El cerebro empieza a calcular en cuestión de milisegundos o milésimas de segundo qué versión de la realidad produce el resultado más cómodo y esa versión es la que sale por la boca en muchos casos. No es necesariamente manipulación, muchas veces es puro instinto de supervivencia social.
Pero hay un tipo de mentira distinto, más profundo y más dañino, la que nos contamos a nosotros mismos. Mentimos sobre por qué seguimos en un trabajo que odiamos, sobre por qué toleramos una relación que nos agota, sobre por qué posponemos lo que realmente queremos hacer. Esa mentira interna es la más peligrosa porque no busca proteger una relación con otra persona, sino evitar una confrontación con nuestra propia vida. La psicología ha demostrado que mentir, incluso en pequeñas dosis, tiene un costo cognitivo. Sostener una versión falsa de la realidad exige memoria, coherencia y vigilancia constante, un desgaste mental que casi nunca notamos hasta que se acumula. Y cuanto más mentimos, más fácil se vuelve seguir haciéndolo. El cerebro se desensibiliza como si cada mentira pequeña abriera la puerta a una un poco más grande. Entonces, ¿qué hacer con esto? No se trata de perseguir una honestidad absoluta e imposible, sino de aprender a distinguir entre la mentira que protege una convivencia sana y la mentira que nos aleja de nosotros mismos. La primera pregunta útil no es ¿estoy mintiendo?, sino ¿a quién estoy protegiendo con esta mentira y a qué precio? La próxima vez que sientas la tentación de decir algo que no es del todo cierto, detente un segundo, pregúntate si esa mentira te acerca a la persona que quieres ser o simplemente te aleja un poco más de tu propia verdad. Lo decisivo es decir siempre la verdad. Esto conviene insistir en ello de una forma muy rotunda.